Si queréis participar, no dudéis en hacer cualquier pregunta, estamos abiertos. Y bueno, voy a presentar lo que sería la mesa, los límites de la romántica. Me encanta el tema, me encantan los autores que tengo, porque además es un grupo variopinto, maravilloso. Y pues vamos a empezar. Chicas, yo sé que usualmente siempre somos las damas primero, pero hoy me voy a negar, porque tenemos a Fabián. Fabián, escritor, editor, juega con la paranormal. Tienes un género que está empezando a pisar ya fuerte. Y bueno, pues bienvenido con nosotros. Elena García, una zamorana enamorada de las letras. Has estado como finalista en el primer premio Romantic y bueno, editando con Phoebe, jugando con los géneros, contemporánea, histórica y además volviéndonos locos con las promesas. Tenemos a María José Vela, mi manita. Otra hija del mundo, como yo digo, mexicana, costarriqueña, española, tenemos un variopinto de todo. Tienes ahorita con Kiwi, pero estas son comedias, con Versátil. De verdad, yo es que... Y Mabel Díaz, hola Mabel. Tú subiendo los calores. No lo necesitamos. También tienes ya larga historia en la literatura. Muchas gracias por haber venido y pues vamos a empezar de lleno. Yo aquí tengo mi chuleta, no puedo vivir sin ella. Os voy a hacer la primera pregunta, que sería: ¿vosotros creéis que la romántica tiene límites? ¿Yo? Sí, bueno. El que quiera comenzar, ¿eh? Es igual. Yo creo que el único límite que debería de tener la romántica es la historia de amor. Cómo se desarrolle. Ay, vale, gracias. Es que soy pequeñita. Eso, que el único límite que tendría que tener la romántica sería la historia de amor. Y un final, para mí, un final feliz. Para mí, porque para desgracias ya las veo todos los días. Que haya desgracias, que haya lo que tenga que ver en el medio, pero que al final sea un final feliz. Lo que rodea a la historia de amor, que la historia de amor sea de dos, de tres, que la historia de amor sea de chico-chica, de chica-chica, de chica-chico, de chico-chico-chico, chica-chica-chica, es igual. Eso, cuanto más mejor. Que se desarrolle en el siglo XXI, que se desarrolle en el siglo X. Que se desarrolle en un futuro, que sea entre un hombre lobo y una vampira. Da lo mismo, para mí me da lo mismo. Que haya una historia de amor y que termine bien. Yo es lo único que pido, y bueno, dentro de lo que es la romántica, son dos de las reglas, por decirlo de alguna manera, de la romántica. Paso palabra. A ver, yo estoy con Elena, yo creo que no debería, o a mí me gusta pensar que no tiene límites, el amor no tiene límites, entonces la novela romántica que trata de eso, ¿qué límites va a tener? Y lo bueno es eso, la gran variedad que puede, o sea, la cantidad de matices que puede rodear una historia de amor, que eso lo vemos en el día a día y nos lo imaginamos y vamos, que se ve. Así que yo creo que límites, o me gusta pensar que no, si los tiene o no los tiene ya, si no los tiene no me lo digáis. Yo no le quiero poner. Vale. Pues yo opino como ellas. El límite cuál debería ser, o el fin, pues que cuando el lector cierre el libro se quede con una sonrisa en los labios y que diga, qué novela más bonita, me ha hecho soñar, me ha hecho evadirme de mis problemas cotidianos. Y para mí eso es lo mejor que puede tener la romántica. Pues yo, para no contestar lo mismo que han contestado ellas, yo creo que la novela romántica, como escritores,
no deberíamos ponernos límites. Es decir, nosotros no ponemos el límite cuando escribimos, no ponemos el límite cuando imaginamos. El límite lo pone el lector, que es el que decide hasta dónde quiere leer. ¿Vale? Entonces yo creo que la romántica no debe marcarse una meta ni un límite, a decir hasta aquí y por aquí dejo de hacerlo, ¿vale? Independientemente de las nuevas vertientes que está viendo de la novela romántica, ¿no? Que hay personas que quieren final feliz, personas que les da un poco igual, yo también me uno a la mesa, yo final feliz, si no, no me gusta. Pero independientemente de eso, porque para mí eso no es un límite, eso es una finalidad y eso es el fin del libro, ¿no? Yo creo que el contenido de la romántica no debe tener límites y es el lector el que decida él hasta dónde quiere llegar, pero nosotros debemos ir más allá, continuamente. Ok. Vosotros al ser escritores, ¿a qué le llamáis o cómo pueden definir cada subgénero de la romántica? O sea, ¿a qué le llamamos subgénero en la romántica? A mí no me gusta etiquetar. Y yo esta obsesión que tienen las editoriales por meterlo, encasillarlo todo en una cosa o en otra, por lo visto es fundamental porque guía al lector hacia dónde, pero a mí no me gusta hablar de subgéneros. Hay subgéneros descarados, una cosa es la comedia y otra cosa es el thriller, digamos, dentro de la romántica. Pero los subgéneros no me gusta hablar de ello, creo que limita, de hecho, ¿sabes? Porque a lo mejor tu historia no encaja ni en thriller porque no llega, ni en comedia porque tampoco tiene tanta gracia, ni en no sé qué porque no sé cuántos, y entonces ¿qué te quedas? Como te quedas sin subgénero ya no es una historia bonita. Te lo inventas. ¿Qué te inventas el género? ¿Cómo está pasando a día de hoy? Sí, tal cual. Pero ahora hablamos de eso. Es que yo creo que al final, o sea, estoy con María José, pero claro, vale, no delimitas el subgénero y luego te vienen lectores diciendo ¿en dónde lo encasillo? ¿En histórica? ¿En histórica paranormal? ¿En histórica erótica? Como me han llegado a decir a mí. Histórica erótica. Ni yo tampoco, pero chica, para todo y una primera vez. Histórica erótica. Yo tengo histórica un libro, erótica. hay un libro de histórica erótica. El de los... Y claro, a mí me quedan también sin palabras porque es eso, a lo mejor es que si tienes que cumplir todos los requisitos de la romántica en general, pero luego tienes que pasarte a cada subgénero para cumplir todos los requisitos del subgénero en particular. En fin, es que además la romántica yo creo que es uno de los géneros que más subgéneros tiene, por decirlo de alguna manera. Entonces, no sé, yo me limito como lectora, me limito a coger un libro y decir me ha gustado. Tampoco miro realmente a qué subgénero pertenece, yo en particular. A la hora de escribir, yo escribo histórica. Bueno, menos la contemporánea. Pero ahora vamos a definir, ahora sigo a esa pregunta, ¿no? Vamos a definir, o sea, ¿cómo es? O sea, ¿a qué le llamamos el subgénero realmente en lo que es la romántica, ¿no? O sea, a ver, yo os puedo hablar un poquito como editor, claro. ¿vale? Cuando uno se encuentra con un manuscrito que debe encasillarlo en algún sitio, yo prefiero no llamarlo encasillarlo, yo prefiero llamarlo una etiqueta. Las etiquetas son necesarias, las necesitamos para el día a día, las usamos continuamente y lo que no podemos ahora es renegar de ellas, porque están ahí y las necesitamos. Otra cosa es que no nos guste que nuestro libro esté encajado en un cajón, que diga, es que es un libro de histórica, ya, pero es que también tiene thriller. Bueno, pero el concepto general es de histórica, pero es romántica, claro, porque el concepto general de la historia, la base es una historia romántica. Luego, lo que le metas tú de demás es lo que clasifica en un sitio u otro el libro que tú estás poniendo. Es decir, si el libro es romántico, la historia principal, la base de la historia es un romance con un bonito final y con una serie de estructuras, es novela romántica y luego le pones todos los apellidos que te dé la gana. Ya sea romántica, ya sea erótica, ya sea comedia, ya sea chiclit, ya sea los nuevos géneros que están saliendo ahora, pero en esencia es una novela romántica. Entonces, para una editorial le resulta mucho más cómodo a la hora de ir a vender al lector tener esos géneros para decirle, porque sabes que hay lectores, por ejemplo, que le gustan las películas, los libros de piratas, o sabes que le gustan los libros con intriga, con ligeros toques de novela negra, porque muchos de ellos son lectores de novela negra, pero también son lectores de romántica, entonces que les haya juntado las dos cosas le gustan mucho. ¿La romántica pirática existe?
Por supuesto, hay un subgénero increíble. Igual que lo hay de regencia. Lo hay de regencia, lo hay incluso de prehistoria, Sí. la hay de medieval, o sea, la hay incluso victoriana, la época de la Revolución Francesa, o sea, en general. Es que dentro del subgénero de histórica hay más subgéneros. Es que... Pero es que ya no, eso no solo pasa en la romántica, No, tú pasa en te vas todo, pasa en todo. te vas a la fantasía y la cantidad de subgéneros que hay en fantasía es tan abrumador que a veces uno piensa, ¿qué leñes estoy leyendo? Por eso yo lo que hago, yo no me fío por los subgéneros. Yo ya sé los autores que me gusta leer y me da igual que publiquen histórica porque hay compañeras que son muy versátiles y lo mismo te escriben una juvenil que una histórica, que una erótica, entonces yo sé que esa autora me va a gustar, me compro sus novelas, sea del subgénero que sea. Y supongo que al lector lo que debería primar es eso, es el autor. Yo he probado este autor, me gusta, sigo con él, a no ser de que defraude en algún momento, pero yo es que me guío por los autores, no por los subgéneros. Ok, entonces, ahora les haría yo la siguiente pregunta. En el momento... ¡Ay! ¿Dónde tenemos aquí? Pregunta por aquí. Señorita Elisa Bronte, pregunta por allá. Ahí están modelos que tenemos. No, solo digo que ella ha dicho que ella lee por escritor, no por novela. Entonces, lo que yo digo, los autores nobles no los leería nadie, ¿no? No se te oye. Acércate al micro. Joder. Ahora. Digo que si ella dice que ella lee por autor, al final los autores nobles no los leería nadie, ¿no? Porque Sí, porque también me gusta conocer a más compañeros de letras. Entonces yo voy probando y leo, me da igual que sean autopublicados que por editorial. Yo veo una novela de alguien que no conozco, me llama la portada, la sinopsis y digo, pues me la compro y la leo y así conozco a esta persona. si tú dices que si te gusta, miras si tienes más, ¿no? Claro, y ¿Te luego si refieres? me gusta ya miro a ver si tienen más. No, sí, a ver, que yo también hago un poco eso, o sea, si a mí me gusta este escritor, pues me leo todo lo que tiene y a lo mejor me sigue gustando o no, Claro. pero que si solo lo etiquetamos por el autor, al final a los nuevos les costaría mucho más. Pero yo no leo solo un autor. A mí, a mí me yo te he gustan entendido. muchos más. Pero que digo que al decir, no, yo es que leo a este autor y me leo todo lo que tenga, me da igual el género, el subgénero, que al final también... También tengo muchos compañeros que según el subgénero que escriban me gustan más o menos. Por ejemplo, voy a hacer publicidad de una compañera, Chris L. Jordan, ha sacado un libro que se llama Venganza, que es paranormal. Yo la paranormal no me suele gustar mucho y me leí ese libro porque como me había leído todo lo demás suyo, pues me lo leí para conocerla en ese aspecto y me encantó. Y cuando terminé el libro, la escribí, la dije, ¿te puedes dedicar a la paranormal? Perfectamente, porque me ha gustado muchísimo más que todo lo que he leído tuyo antes. O sea, es que luego hay que, si vas innovando y ves que una cosa te gusta más que la otra ya, pues vas tirando por ahí. Porque yo, por ejemplo, yo antes leía muchísimo, pero desde que empecé a escribir tengo menos tiempo para leer. Entonces selecciono mucho lo que leo. Más que nada por el tiempo, por el poco tiempo que tengo. ¿No hay más preguntas por aquí? Ronnie. Bueno, es abundar un poco en lo de las etiquetas, pero creo entender que es cierto que cada uno escoge lo que quiere leer por sus comodidades, ¿no? Pero las etiquetas entiendo que no hay que tomarlo como un encasillamiento, sino que una herramienta para hacer búsqueda. Por ejemplo, no conocemos a autores y nos interesa algo, y es que es lo más fácil del mundo buscar la etiqueta en el portal, o si te vas a una librería
Y es que está todo etiquetado, no hay que tomarlo como algo entiendo yo. Es que es algo importantísimo. negativo. O sea, que Claro. las editoriales dicen que es vital. O sea, que tu libro tiene que tener, o sea, tiene que ser no sé qué, o sea, tiene que estar perfectamente definido pero para guiar al lector. Claro, pero entiendo que lo que tú comentabas de que si escribes una historia y no encaja en nada, pero es que el mundo editorial también ha cambiado muchísimo y los nuevos, bueno, las nuevas etiquetas es que surgen y bueno, si no hay uno que encajes, pues te lo inventas. Yo lo que quiero decir es que a mí no me gusta que me limiten las etiquetas. Claro. Es decir, a mí no me digas, tienes que escribir una comedia Claro. romántica con toques de no sé qué y desarrollada no sé cuándo. Claro. Tío, yo me siento y yo escribo. Sí, ¿Sabes? sí. O sea, no me gusta. Después de haber Luego ya si escrito, quieres etiquétalo, pero... luego ya pones la etiqueta, si es que hay que ponerla. Pero entonces aquí ya decides tú si quieres escribir eso o no quieres escribir. Claro. Ahora es ahí, vamos a enlazar a mi siguiente pregunta. Gracias, Ronnie. Precisamente, ¿cuándo deciden qué género escribir? A mí ¿Se sienten limitadas en ese momento o cómo es? Yo te hablo de mi experiencia particular. Me va a encantar escuchar eso. Yo es que creo que la histórica la llevo en el DNI, ¿sabes? Digo en el DNI, pues también en el DNI. En el ADN y en el DNI, en los dos sitios. En los dos sitios. También a lo mejor un poco por las circunstancias. Cuando yo empecé a leer romántica hace siglos, porque yo soy vieja, pues lo que entraba, el 90% de lo que entraba era histórica. Entonces, claro, yo me estrené leyendo romántica con la histórica. Me podían haber gustado también, pero me encantó. A ver, yo decido escribir histórica porque, aunque parezca raro, las historias que se me ocurren siempre se me ocurren mejor en una época pasada que en la presente. Ya está, no sé por qué. No sé por qué. Se me ocurren mejor. La histórica es un subgénero que lleva mucho trabajo. Ayer lo comentaba con Noelia, trabajo de documentación y demás. Si quieres hacerlo bien, lleva mucho trabajo y mucho tiempo, y si eres un pato mareado como yo a la hora de buscar las cosas en Google, pues más todavía. Pero para mí es más gratificante. ¿Qué me limita? Pues si yo me pongo a escribir pensando en quién me va a publicar mis históricas, no hablo de la histórica, sino de mis históricas, a lo mejor no las escribo. A lo mejor no las escribo. ¿Por qué? Porque yo escribo la histórica, pero también introduzco elementos que, según la gente más purista de la histórica, no deberían estar ahí. Tampoco me dicen por qué. ¿No? Yo no entiendo por qué una histórica no puede tener grandes dosis de sexo solo porque esté ambientada en el siglo X. Yo pienso que ese tipo de cosas se hacían y se hacen desde que el mundo es mundo. Exactamente, para empezar. Y habría quien disfrutara y habría quien no disfrutara. Y si yo me ciño a la época histórica en general, esta o cualquier otra época pasada, pues no escribiría una novela romántica, eso fijo. Los personajes a mí me dan mucho más de sí en una histórica. Aunque escriba sobre lo que no conozco, pero a mí me dan mucho más de sí. Los personajes para mí mis personajes tienen muchos más matices en las históricas que en la contemporánea. También es verdad que yo en la contemporánea soy casi virgen, como quien dice. Solo tengo una y estoy en camino de escribir otra, ¿no? Entonces, influye mucho la lectura. He leído muchísimas más históricas que contemporáneas. Ahora me estoy reciclando porque tengo que aprender. Elena, ¿te has llegado a sentir, por ejemplo, tú has jugado entre la contemporánea y la histórica, ¿no? Pero ¿te has sentido limitada en algún momento para elegir escribir la contemporánea en este caso? ¿O cuál de estos dos géneros en específico me limita más? Desde el punto de vista objetivo, de fuera, me limita más escribir histórica. Desde el punto de vista subjetivo, de mí misma, me limita más la contemporánea. Yo me siento mucho más cómoda escribiendo histórica. Y cuanto más atrás, más cómoda. Se nota, soy así. Soy así. Aparte,
no sé, pongo mucho más de mí en las históricas que en las contemporáneas. Bueno, que en la contemporánea, pues otro uno, en la contemporánea. Y ya paso porque si no, no dejo hablar a los demás. A ver, yo no elegí el género que escribo, el género me elige a mí. Nada, así, se me oye. Que yo no elegí el género, o sea, a mí el género me eligió el género a mí. Yo empecé a escribir para no volverme loca. Ahora oigo voces, pero ¿Has ya empezado a escribir qué, perdón? lo llevo mejor. ¿Perdón? Que empecé a escribir para no volverme loca. Ah, vale. Y que ahora oigo voces, pero que ya lo llevo mejor. Ya me estoy medicando. No, quiero decir, a ver, yo... Bueno, los antepasados, el colibrí. Se me dio la pinta. Yo empecé a escribir eso un poco como terapia, ¿vale? Yo llegó un momento que profesionalmente estaba fatal y yo, que siempre había querido escribir, nunca había pasado pues de cuentos, de relatos y de cosas. Entonces un día se me ocurrió una historia que fue Amor y Gin Tonic y yo simplemente la escribí. ¿Que salió comedia? Pues no es casualidad, porque a mí el nivel de chorradas que se me ocurre por minuto es muy grande, pero claro, yo trabajaba en un banco, entonces en un banco tú no puedes decir el nivel de chorradas por minuto que a mí se me ocurría, porque lo dices delante de un cliente, no eres serio, no confía en ti, lo dices delante de un jefe, ya ni te cuento. Entonces, 17 años trabajando en un banco, cargándote todas las chorradas que se te ocurren por minuto, pues cuando me puse a escribir me salían todas de golpe, ¿vale? Entonces, claro, a mí me sale comedia siempre. De hecho, esta otra, Tú hoy no te casas, yo estaba convencida de que había escrito un dramón. Y cuando lo di a las lectoras cero, que ahí tengo una, me decía, ¡oh, qué divertido! Y yo, ¿pero dónde le ves la gracia? O sea, tiene sus momentos, tiene momentos de humor, pero yo decía, en general, yo no le veo la gracia. Pero ¿qué es eso? O sea, yo no me veo sentándome y diciendo, o sea, que por eso lo de las etiquetas. Imagínate que a mí alguien me encarga, tienes que escribir una novela, no sé qué y no sé qué. Me muero, o sea, no sería capaz. De hecho, en algún curso que hice de ¿cómo se llaman estos? De aprender a escribir, vamos, sí, talleres de escritura y tal, un taller que hice de relatos, la profesora nos ponía deberes. Y yo, si el tema que nos ponía para escribir a mí no me resonaba, es que yo era incapaz. Y al final ya me dijo, bueno, tú por libre. Y un día, recuerdo que, o sea, para que os hagáis una idea, recuerdo que me dijeron, como yo siempre escribía chorradas, o sea, de graciosillo y tal, me decían, tú lo que tienes que hacer es escribir algo serio. Y yo me esforcé mogollón esa semana, escribí una cosa para mí súper dramática y cuando leí en clase el relato, estaba todo el mundo descojonado. Y yo decía, a ver, ahora decidme qué tiene de gracia. Y decía, no, si gracia no tiene, pero es que como lo cuentas, o sea, no, el género te elige, por lo que sea, no lo sé. A mí me decían lo contrario. Tú lo que tienes que escribir es algo contemporáneo. No, algo contemporáneo. Algo contemporáneo. Y a mí yo les decía que no puedo, que es que no me sale. Que a mí, a ver, Hernán no lo veo yo en el siglo XXI. No lo veo yo. Pues imagínate, oye, es que a mí Hernán me dijo de todo durante mucho tiempo. Bueno, te voy a decir una cosa, que esas escenas subidas de tono histórica ya las quisiéramos cualquiera contemporánea. Pero vamos a ver. Anota. Esa es una, mira, hablando de las limitaciones, esa es una de las limitaciones que me imponen y que yo, como dice muy bien, como dijo antes Noelia, me la paso por el arco del triunfo. Y ya está. O sea, escribo lo que me da la gana y a quien le guste bien y a quien no, pues lo siento, hay mucha variedad en el mercado hoy día. Esa es una de las limitaciones, hablando de la pregunta. O sea, eso, ¿por qué no puedo describir una escena de sexo como a mí me da la gana? O sea, yo no sé si la describo con gusto o sin gusto, eso ya está en el lector, el catalogarla. Pero ¿por qué no puedo yo escribir en esta novela 5 escenas de sexo, por ejemplo? Si la novela me lo pide. Mabel. De la limitación que has dicho, depende también del género, porque No se oye. Ay, perdón. Que has dicho lo de la limitación de las escenas. A veces, por ejemplo, en juvenil, ahí estás muy limitado por la edad. Claro. No puedes. Aunque tú quieras hacer una romántica, Bien, pero tienes muy en cuenta la edad tradicional. Sí, pero a mí no me sirve que la única limitación que me pongan para que haya en una novela haya más escenas de sexo o menos es que los protagonistas vivan en el siglo X.
No, esto no. Para mí, Pero bueno, eso, o en el siglo XVIII, o en el siglo XIX, porque en esa época en la realidad no era así. Es que si nos vamos a la realidad, es que para mí la romántica en general tiene mucho de fantasía. Entonces, si yo me voy a la realidad, no existiría, ya no la histórica. Muchas de las contemporáneas tampoco existirían, porque es poco probable que un señor de 29 años sea rico y se ligue a su secretaria, por ejemplo. Por ejemplo, es poco probable, ¿no? Yo creo que eso es poco probable en la realidad. Entonces, si nos ceñimos a la realidad, no escribiríamos romántica. En una juvenil, claro, a ver, claro. Pero en romántica adulta, yo creo que ese tipo de limitaciones no se nos deberían de imponer a ningún autor. A ningún autor, porque yo he escrito muchas, he escrito históricas y unas tienen más sexo, otras tienen menos, dependiendo de la situación y dependiendo de lo que me pida cada historia. Y yo, es la única limitación a la que hago caso, a la historia en sí y a los personajes. Mira, y esta pregunta ya otra, pero a Fabián, como editor. A nivel juvenil... Acércate. Perdona. Ay. A ti como editor. Amórratelo. Sí, como editor, no como escritor. En ese género, en juvenil, ¿hasta qué punto se considera que se tiene que meter en escena sexual o no? ¿O qué tensión sexual tiene que marcar? Mira, tuve esta conversación con una autora, María Martínez, seguro que la conocéis muchos de vosotros. Ella escribía Young Adult, ¿vale? Su primera trilogía, ¿vale? Es Young Adult. Y yo estaba acabando de perfilar el mío, que es juvenil, el de Lazos Sangrientos, y yo le comenté, le dije, tengo un problema, la escena, cuando yo escribí este libro hace mucho tiempo, tiene 2 escenas sexuales, ¿qué hago con ellas? Y me dice, palabras textuales suyas, además me las hago también mías porque pienso exactamente lo mismo. Pensar que un chaval de 17 años no tiene sexo es ser un ingenuo, ¿vale? Empezando por esa base, pero, y aquí viene el gran pero, es que tú no puedes ponerlo explícito en una novela juvenil. Es decir, la puedes poner una young adult, pero la tienes que poner muy suave. No puede ser excesivamente explícita. Puedo poner el ejemplo de la escena de sexo esperada en Crepúsculo, ¿vale? Que es muy suavecita, es muy delicada. Estábamos todos esperando que echaran el polvo y luego nos entrega eso. Pero bueno, a lo que vamos. Sí, claro, pero vaya, si lo más fuerte que es la escena es como rompe el cabecero, apague, vámonos. Claro, el problema está en que luego yo soy un sucio de narices en la cabeza y yo esperaba más caña, pero eso es otra cosa. Fabián, eso te pasa con leer novela juvenil esperando que haya contenido para adultos. No soy tan ingenuo. Pero lo que pasa es que mi cabeza siempre va mucho más para allá. Pero no, respondiendo a la pregunta, por norma general en juvenil, además la juvenil está muy segmentada. O sea, juvenil es juvenil para menores de 16 años, juvenil para 16-18 y juvenil de 18 para arriba. No, de 18 a 21 como tope, sí, porque el New Adult ya es de 21 o de 19 para arriba. Es que el New Adult y el Young Adult se cruzan entre ellos, ahí comparten una franja. Pero en realidad la juvenil no puedes poner sexo explícito. No puedes poner una escena erótica que podríamos leer, por ejemplo, en mi libro, en alguno de los tuyos. Lo he puesto, no lo sé, porque no los he leído. Vale, pues entonces, si hay escenas eróticas bastante altas, en una juvenil no puedes ponerla. Básicamente porque el público al que está dirigido, ¿vale? Voy a poner una palabra que a mí personalmente me da bastante repelús, que es la moralidad. La moralidad no nos lo permite. ¿Vale? Entonces hay unas normas y las normas hay que seguirlas aunque nos duela. Pero volvemos a la realidad. Sí, pero volvemos a lo dicho, es decir, pensar que un niño de 17 años no echa un polvo es una tontería. Por eso lo que se hace es jugar con el subterfugio, jugar con los fundidos en negro, jugar con las escenas más, digamos, buscarle un poco de sensualidad y cuando llegan al tema, ahí lo cortas. Pregunta. A raíz de lo que estás comentando del tema de la juvenil y demás, yo creo que también muchas veces el problema viene de que a lo mejor la editorial no sabe clasificar bien lo que es la novela. Y te pongo un ejemplo, que es por ejemplo la serie Arte, la cataloga... No me hables de esa serie, le tengo una manía. Y yo y mucha gente
pero esa serie como tal está catalogada como juvenil. Mira, yo te digo una cosa sobre la serie After. En el RA yo me levanté para denunciar que el After es una novela que ensalza la violencia de género. Exactamente, entonces muchas veces le estamos dando más importancia a lo mejor que si la escena de sexo tiene que ser más pasada por encima, que si, y nos olvidamos a lo mejor de otra cosa mucho más importante, que por ejemplo en esta novela en concreto y en otras que también he leído a lo mejor catalogadas de juvenil, que el tema de trasfondo tú dices, uff, esto llega a las manos de una chica de 16 años que está todavía formándose y le estás vendiendo una cosa que no es así. Mira, ¿no? si queremos buscar un límite a la romántica, ya tenemos uno. La violencia de género. Por ejemplo. Porque ¿no? la tenemos y la tenemos metida e intrínseca en muchas novelas. Y deberíamos empezar a rebajarla. Claro, porque se ve como que se pone de moda el chico que es malote, que te ningoneo porque quedó muy guay, la chica ya queda totalmente enamoradita y tú dices, no, tú esto no lo puedes permitir. Pero yo tengo una edad y ya tu mentalidad es de otra manera, pero si llega una chica de 18 incluso, ya no tiene que ser de 16, hay que tener mucho cuidado, ¿no?, con lo que se le está vendiendo, ¿no? Sí, no, te doy la razón en ese sentido. Es decir, algo que debemos empezar a eliminar, ya no erradicar, como podríamos decir erradicar, ¿no? Pero erradicar es una palabra muy dura y prefiero decir eliminar, porque educar siempre se puede, ¿vale? Porque educar es bueno, se pueden poner escenas de violencia para educar, para saber cómo reaccionar, pero lo que debemos es no hacerlas como algo positivo, no positivizarlas, que es lo que muchas novelas, algunas, no voy a decir muchas, algunas novelas hacen. Yo te iba a hacer una pregunta, ¿ya? Que tengo el micro. Yo tenía entendido, no sé si será en la teoría y luego no en la práctica, que las editoriales, sobre todo las grandes, tienen unos expertos que son los que catalogan las edades de las novelas. No es la propia editorial, igual que las películas, tienen unos expertos que ven la película y dicen para tal edad o para cual. A mí me habían dicho que para las novelas tienen una serie de expertos que la leen y depende del contenido cuando las catalogan. Porque es verdad que hay novelas que a lo mejor los protagonistas son jóvenes, pero la novela, la historia que cuentan no es una novela juvenil, es una novela adulta. Lo desconozco. Yo personalmente lo desconozco. No te voy a decir si existe porque no lo sé. Quiero decir, a mí por lo menos nadie me controla. No sé, creo que salió con el grupo de Random, ¿no? No lo sé, no sé con quién está editado. O con Planeta, en teoría, que son grandes editoriales, deberían de tener un equipo de expertos que tengan... Bueno, una cosa es que la editorial tenga un experto, ¿vale?, que se dedique a leer las novelas y a decidir en qué categoría las pone, que muy posiblemente esa figura en una editorial grande. Por eso te digo que en realidad la editorial no tiene la culpa, la tendrá esa persona que ha decidido... Bueno, pero si esa persona trabaja para la editorial... Hombre, ya. Entonces es la editorial. Ya, pero porque yo entiendo que tiene... Cuando termine, Ana por ahí tiene una pregunta. Perdón. Hola, yo voy a dar mi opinión, ¿vale? Acércate al micro. A ver, mira, a mí After me encantó. A ver, pero lo leí con 40 años, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que yo como lo hago, yo te digo, a mi tienda vienen muchas chicas, After, vienen con las mamás y a lo mejor pongo a la mamá y le digo, sinceramente, he hecho nuestra prioridad. Ahora, si la madre quiere comprarse, yo allá no puedo, yo aviso, eso ya está en la ética del que vende o sabe lo que vende. ¿Sabes lo que digo? Yo a mí, por ejemplo, yo me la leí porque una bibliotecaria del PRO puso una vez un post que dijo la señora, por favor, After no es juvenil. Y ya me llamó la atención y digo, ostras, pues, y la leí, a mí me gustó, pero ¿por qué? Porque tengo la madurez para discernir cosas que una chica de 14 años, de 15, de 16 no tiene y puede confundir. Yo incluso les explico que lo que viene ahí las puede confundir, de cómo ella lo puede interpretar como en realidad es la realidad. Lo que pasa es que son libres, el dinero es suyo, y si se lo quieren comprar, yo ahí no puedo decir, mira, no. Yo he estado en instituto, he representado a los chicos ferias del libro, y es que son niñas de 12 y 13 años. Las que, yo esta ya me la he leído, yo me quedo así, y digo, pero ¿en serio tú las has entendido? Y es que lo peor, perdona que te interrumpa, es que
como son tan jóvenes, pueden tener la idea de que una relación amorosa tiene que ser así. Es que eso es lo peor. Y es que eso es lo peor. El problema no es que lo entienda, es cómo lo entiende. Es que no saben discernir, no tienen capacidad para discernir, por muy maduros que sean. Claro, hay cosas porque que no se le pueden pedir a yo he visto en el metro a gente jovencísima de 16 años leyendo 50 sombras. Pero si ellos están empezando ahora a vivir, a despertar su sexualidad, es que se pueden llegar a equivocar muchísimo, porque ya van buscando un Grey cuando... Que tenga helicóptero, ya te digo, con 29 años. Pobrecitas. Pobrecitas. Por aquí tenemos una pregunta. Por aquí tenemos pregunta. A ver, yo voy a hablar de arte desde el punto de vista de madre de una niña de 16 años. Entonces, yo cuando empecé a Fabián en el RA, que vi, yo no lo había leído, y me dijo tal, digo, coño, voy a sentarme a hablar con mi hija de qué va. Luego vi los vídeos de que las chicas decían, me siento súper identificada. Y vi a gente que había puesto lo que ponía el libro, no sé qué, y esto no me mola. También es verdad que mi hija, aunque me haya llamado pesada, yo de que mi hija tiene 12 años me siento con él y digo, un tío no te puede decir ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Ve la relación de su padre conmigo. El que diga lo contrario, miente. Entonces ahí entra la educación de cada madre. Entonces yo me senté con mi hija y dije, vamos a ver, se dice esto y esto. Y dice, mira mamá, yo identificada para nada. A mí me toca un tío de eso y le doy 2 sopapos que lo pongo de vuelta y media. Entonces yo creo que no solo son los libros, sino la educación de cada padre con sus hijos. Yo a mi hija con 16 y antes le hablo de sexo y le digo, está muy bien, todo lo que tú quieras, yo no quiero saberlo cuando lo practicas, por favor, pero mira, hay que usar el preservativo, hay que no sé qué, pero eso entra en nosotros, porque mi madre conmigo no lo habló. Pero es que hay mucha gente que no tiene esa educación en casa. Y aparte, Pero como yo no la tuve, por eso me preocupo mucho. Y me acojoné, perdón, cuando dijeron lo del after, digo, a ver, digo, porque mi hija tiene 16 años y va a pensar que esto es jauja, y que no, es que yo me tomo un tío de esto y la leche que le doy lo viro de pata, así de claro. pero y tu hija posiblemente también, que tu hija posiblemente también, pero posiblemente. Claro, sí, vale, pero tiene 16 años, hay una probabilidad grande de que a lo mejor lo que dice no lo haga. O de que su mente es más vulnerable que la de una persona adulta, por muy adulta que sea, y por mucha educación. Claro. Sí, y yo he tenido ese mismo caso en mi propia casa, y mi hija tiene 14 años y nunca ha tenido la edad mental correspondiente con la física, nunca, por otras circunstancias. Pero aún así, mi hija no deja de tener ahora mismo 14 años. Y cuando salga por la puerta de mi casa, a lo mejor se le olvida lo que yo le he dicho. Y en ese momento mete la pata. ¿Por qué? Porque lo ha leído en tal libro. Quiero decirte que la posibilidad de influir en una mente es mucho mayor si la mente es joven o adolescente que si la mente... Lo cual no quiere decir que a lo mejor no influye más en una persona de 40 años, ojo. Que, en fin... Tú eres dueña de tu destino, que lo que como muchos Voy a ir cortando un poco porque tenemos por aquí una pregunta más y ya se nos acabó el tiempo. Entonces, ella y Mónica ha pedido la vez. Vale. Vamos a ver, yo he tenido mi programa de radio durante casi 4 años. Era un programa que duraba 3 horas, con lo cual hacías temarios. Me acuerdo que uno de los puntos que tocamos fue el efecto que estaba teniendo la lectura dentro de la juventud. No solo la romántica, sino la lectura en general. La encuesta se hizo entre todos los institutos de España, entre chicos entre 15 y 18 años. ¿No se me oye? Ahora sí. Bueno, la encuesta se hizo entre chicos y chicas entre 15 y 18 años.
No tenía más que decir su sexo, pero no tenía que poner nombre ni nada. Es decir, que era totalmente anónimo. Nos encontramos y yo la verdad es que me quedé sorprendida porque era lo último que pensaba, con una intransigencia total ante la homosexualidad, con una cantidad de machismo impresionante, con chicas que reconocían que se les controlaba el móvil, que se les controlaban las entradas y salidas de casa por sus parejas, incluso bofetones, empujones. Uf, lo que pasa es que si vamos a entrar en ese tema tenemos para mucho. Pero por eso te digo que la literatura es muy importante, que no se fomente esa clase de literatura. Hombre, está claro, ¿no? Pero ¿sabe? Ahorita Sí por que ejemplo, marca. tenemos- Quiero decir que sí que marca. Porque una chica de 14, es lo que dice Elena, por muy madura que tenga, son 14 años. Y la presión social es muy importante. No es la misma la presión social. Pero con precisamente 30, por 40 eso, años que con 15. Elena, precisamente por eso tenemos que tener una preparación desde casa. O sea, papá, mamá tienen que saber lo que yo estoy leyendo y lo que estoy haciendo. ¿Quién me falta por aquí? ¿Noni? Hola. Nuestra última participante. No, a ver, lo que quería comentar un poco al hilo de lo que ha dicho ella, de lo que estabais hablando de la educación y demás. La culpa no es solo de la literatura, como ya he dicho, los padres tienen mucho que ver. A mí lo que me parece increíble es que yo hace unos días, viendo las noticias, a mí hagan una encuesta y los jóvenes digan que ellos anteponen el placer a la seguridad. O sea, me pareció increíble que decían, con los medios que tenéis, con la información que tenéis, el uso del preservativo y demás, decían, pero es que es más placentero. Pero vamos a ver, chicos, que puedes coger una enfermedad que ya no te embarazada, la nena. Pues lo anteponen. No, yo bebo porque me lo paso mejor. Sé que es malo, pero me da igual. Yo fumo porros porque me gusta y me da igual. Pero tú no piensas en qué mundo vivimos. O sea, que ya no es solo el tema de la literatura, porque por desgracia muchos jóvenes no leen, muchísimos jóvenes no leen. Yo entiendo que la literatura tiene que estar controlada porque hay muchos jóvenes por todo lo demás, pero es la sociedad en general. O sea, yo me quedé alucinada. Pero vamos, lo que pasa es que si empezamos a entrar en ese tema... No, pero ha sido hablando de lo que ella decía, de que ella habla con su hija, que el problema muchas veces ya no es solo eso, sino que los padres son los primeros que tienen que inculcar esta educación sexual a sus hijos. Es que es eso, o sea, yo, padre, yo tengo que ver que lee, que porque yo no la he tenido. Yo no la he tenido por la generación de mis padres, yo no he tenido esa educación sexual, pero sí también los jóvenes de mi quinta. El 79 fue un año maravilloso. Noni, el problema está en que estamos desviando completamente. Claro, sí. Y no pero como estamos estaba hablando- el hilo de la literatura, sí, por eso pero digo no que le damos más vuelta porque No, si no, no, vamos que a hablar de lo que romántica. me refiero es que no es solo culpa de que un libro fomente o no fomente, sino que ya de por sí son muchas cosas. Pero eso ya... Claro, pero ya o sea, lo hemos es dejado que claro. es un tema que no es para exponer en los límites de la literatura. Bueno, pues yo os agradezco, ha salido, me ha encantado el debate que se ha armado, porque ¿no? Me ha encantado. Tenemos sorteo con ustedes, ya, señorita Yasnaya. No pasa nada. Nadia, ¿me dejas decir una cosa? Uy, sí, Un Dolores. poquito nada más. Volviendo al tema de lo que los niños leen y a la edad que lo leen, ¿vale? Yo tengo un niño que con 9 años empezó a leer El nombre del bien. No sé si sabéis el libro que es. Vale, pues lo empezó a leer con 9 años. Tengo una niña 7 años mayor que lo había leído. El niño lo cogió porque no tenía otra cosa para leer. Pregunté, el libro lo puede leer tu hermano, no tiene escenas de sexo, no tiene nada fuerte, muy profundo el libro, pero nada más. Mi hijo leyó el libro con 9 años. Termina sus 1000 y pico de páginas, empieza el segundo. Sus 1000 y pico de páginas del segundo. Tiene 15 años y sigue leyendo el libro, uno y otro.
Pero ¿sabes cuál es el...? ¿Sabes Me voy a decir una cosa, ¿sabes qué es lo que él dice? Sí, pero que quiero contestarte justo a eso. ¿Sabes cuál es la diferencia entre los que estamos aquí y los que no lo leen? Que nosotros leemos. Nosotros sabemos educar a nuestros hijos con lo que deben y no deben leer, con lo cual no podemos personalizar este tema con nosotros porque sí estamos informados y nosotros sabemos qué educar a nuestros hijos. Entonces, no podemos personalizar continuamente esta escena con todos nosotros cuando nosotros ya, tú misma me lo estás contando ahora mismo. Mi hijo me ha contado, creo que ha sido Romina que me lo ha contado, es decir, todos nos estamos contando exactamente lo mismo. Es decir, nosotros somos lectores, leemos y sabemos cómo educar en la lectura a nuestros hijos y qué deben y qué no deben leer, pero mucha gente no lo hace. Y ahí está el problema. Entonces, por mucho que... Yo entiendo que tú ahora quieres decir, sí, yo sé perfectamente que mi hijo lee lo que lee y cómo lo lee, porque tú eres lectora. Y tú sabes, y tú conoces a tu hijo y tú sabes que puede y que no puede leer. Pero mucha gente no lo sabe. Y mucha gente le compra el libro de After a su hija porque la niña le da el coñazo durante 2 semanas, quiero After, y se lo compra a la niña para que se calle. Y ni siquiera se preocupa en saber en que ese libro es perjudicial para ella. Pero todos nosotros sí lo sabemos. Lo sabemos porque sabemos lo que leemos. Bueno, pues les agradezco muchísimo que hayáis participado con nosotros. Os voy a entregar vuestros diplomas, pero antes vamos a hacer lo que sería el sorteo. Alisa, María, Sudez y ya somos el sorteo. Ustedes dos, Marita de Santos. Ha sido mi modelo. Sorteamos el libro de Tiempo de Promesas y la 54. 5-4. ¿Ya está? Vale. Sorteamos. ¿Tú hoy no te casas? De María José Vela, de mi madita. 31, 3-1. Oh, ya lo siento por ti. Sorteamos la búsqueda del perdón de Fabián Vázquez. 47, 4-7. 4-7. No está. 86, 8-6. Y vamos a sortear 2 libros. El primer libro es El calor de tus besos. El calor de tus besos de María José. 18, 1-8. 18. Ah, yo tengo 18. Pero, 78, 7-8. 78. 77, 7-7. 77. ¿No? 9. El 6. 6. No puede ser. Escúchame, María José. A ver, ya está para mí. 62, 6-2. ¿Sí? Venga. Vale.